Ok, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar tutorial de la unidad 3 del curso Combos Mastery. Pues simplemente dar la palabra a María José. Muchas gracias por estar aquí. Vale. Hola a todos, muchas gracias Iván. Bienvenidos al webinar de la unidad 3. Al igual que ha sido la tónica del otro webinar, este será un espacio para resolver las dudas que puedan tener ustedes sobre los contenidos de esta unidad, comentar un poco las preguntas o comentarios que han surgido en el foro de nuestra unidad y también enclarecer las dudas que puedan existir sobre la tarea. Solo para repasar un poco lo que estuvimos viendo en esta unidad fue el paso 0 y paso 1 de nuestra estrategia de combos. Vimos la importancia de transitar hacia un enfoque de combos y también vimos cómo se debe definir el problema en base a las necesidades de cada país. Por favor, si tienen algún tipo de duda o comentario, son bienvenidos a pedir el micrófono o a escribirlo en el chat del curso, del webinar. Y para partir voy a comentar un par de comentarios que se hicieron en el foro. El tema de nuestro foro de la unidad era un poco debatir sobre cuáles son los principales temas de la agenda pendiente en cada país luego de del término de los Objetivos de Desarrollo Milenio. Y también pensar un poco cuáles serían los principales desafíos locales, las principales barreras para abordar una estrategia de combos en los distintos países de la región, pensando también en cuál sería el grado de interés o las limitantes por parte de las autoridades para adoptar este tipo de enfoque. Esa era un poco la discusión que se estableció en nuestro foro y la verdad es que salieron comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, voy a leer un poco lo que comentó Oscar Díaz, quien señala que cree que hay un gran tema que es multi-institucional, que va específicamente a la integridad, a la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno. Lo que él señala es que el costo de la corrupción que se esconde detrás de la opacidad de las cuentas y de los resultados obtenidos con las mismas es altísimo y no distingue política pública a nivel sector institución. También Oscar señala que él cree que en, hay, hay, hay buenas intenciones, pero muy buenas políticas públicas en materia de salud y educación se ven diezmadas por que los recursos públicos adecuadamente presupuestados no son utilizados en su totalidad y con la calidad de vida. Oscar, te agradezco mucho este comentario y esta discusión, porque la verdad es que este es un tema muy importante y que se repite en varios países de la región. Es decir, muchas veces está la buena intención, está el tema sobre la mesa, pero efectivamente por temas de transparencia, por temas de integralidad del uso de recursos, no se llega al objetivo. Y efectivamente, eh, a ver, siendo que la estrategia de combos está orientada a un problema de desarrollo social, económico o medioambiental, o una mezcla de estos, efectivamente yo creo que, como siempre lo hemos señalado, nuestra herramienta está en desarrollo y parte de este curso es ir aprendiendo tanto de ustedes como de la misma herramienta que hemos desarrollado para ir modificándola y mejorándola. Incluso se podría pensar en realizar un combo que aborde estos problemas, es decir, que ponga en su centro como el gran problema de desarrollo de un país, el tema de la corrupción, el tema de la institucionalidad, de sus debilidades y cómo esto no permite el buen uso de recursos y desarrollar un combo en torno a esto. O sea, yo creo que puede ser algo que sería innovador, pero sí sería muy interesante, ya que como tú señalas, es un tema que afecta a la población en general y que muchas veces limita
el poder lograr desarrollo y desafíos en materia social, económica, medioambiental en los países de la región. Así es que agradezco mucho tu comentario porque es un tema muy interesante y que debería estar considerado en una posible estrategia de combos. También tenemos un comentario de Pablo Fregosos desde México, que también señala que él cree que uno de los grandes desafíos, y esto ocurre en un estado federal principalmente, tiene que ver con los trade-off, pues en la lógica política del uso patrimonial del puesto público y las tentaciones clientelares, resulta muy difícil definirse por temas complejos y se prefieren los programas de subsidios generalizados. Creo que si se orienta enfoque de combo a ir mostrando prácticas diferentes y efectivas, sería posible involucrar cada vez a más autoridades, principalmente locales. Muchas gracias, Pablo, por tu comentario, y la verdad es que sí, muy interesante lo que señala y muy real, porque yo creo que el gran desafío de esta estrategia, de este enfoque, es que las autoridades comprendan la utilidad y la necesidad de transitar hacia un enfoque que contemple múltiples dimensiones y que tenga un énfasis en la multisectorialidad. Es decir, que no, como tú señalas, muchas veces se prefiere continuar con el enfoque clásico de abordar cada problema por separado, y esto no trae los mismos resultados que al considerar las múltiples dimensiones que son parte de un desafío de desarrollo. Por lo que, como tú señalas, una buena forma de ayudar, de incentivar este enfoque es dar a conocer buenas prácticas, es dar a conocer resultados, y en eso es lo que estamos trabajando, y también parte de este curso se enfoca en eso, es decir, que ustedes al final, siendo parte de esta red de expertos, van a ser capaces de llevar a sus lugares de trabajo, a sus países, este nuevo enfoque, esta nueva metodología, y poder empezar a desarrollar casos de estudio, ejemplos, para que las autoridades de distintos niveles, sobre todo las locales, sean capaces de percibir los beneficios y al final cómo la Agenda 2030 nos pide que tengamos un abordaje multisectorial para los desafíos que presenta esta agenda. Así es que sí, efectivamente es un trabajo difícil, ya que significa, como lo decíamos en la unidad en el paso cero, o sea, significa transitar de una forma como se han estado haciendo las cosas a un nuevo enfoque, pero creemos que el primer paso es ser capaces de transmitir este conocimiento en cada país. Esos eran algunos de los comentarios que habían en el foro. Acá hay una pregunta o comentario que surgió, lo voy a leer en la conversación. Alejandra Cruz señala que muchos proyectos de desarrollo surgen directamente por iniciativa de las comunidades, y aunque cuentan con el apoyo de las contrapartes gubernamentales locales, no se encuentran propiamente incorporados a los planes locales como desafíos propios de desarrollo. Sin embargo, no dejan de tener un componente multidimensional, aunque requerirían esfuerzos en su intersectorialidad, como ha sido la experiencia con estos proyectos para la implementación del RIA y Combos. Muchas gracias, Alejandra, por tu comentario. Sí, efectivamente, cuando uno empieza a trabajar con comunidades específicas, se encuentra que ya se están haciendo cosas, y que efectivamente hay organizaciones pequeñas que sí adoptan este enfoque, que sí, incluso nos encontramos con ONG que son capaces de no tener un programa específico de educación o de salud, sino más bien trabajan con familias vulnerables y con todas las dimensiones, como un poco lo que hace el índice de pobreza multidimensional, con todas las dimensiones que son claves para el desarrollo. Y cómo esto se
cómo se convive o cómo interactúa con la estrategia Combo RIA, que es importante considerar que una parte de la estrategia Combos es hacer un mapeo de los actores estratégicos, de las intervenciones existentes y de las organizaciones que están presentes en el área en que se está trabajando, que están presentes desarrollando distintos proyectos, porque como lo hemos señalado, a nosotros no nos interesa imponer un plan de acción ni partir de cero, sino que más bien si existen organismos que están desarrollando programas o intervenciones en el tema que compete al combo, la idea es aprovechar sinergia, aprovechar interconexiones y realizar un trabajo sobre lo que existe. Por ejemplo, en el caso de un combo de Honduras que se está desarrollando en la región del EMPA, el gobierno ya está realizando programas sobre temas de nutrición infantil y nuestro objetivo no es partir de cero, sino que trabajar sobre lo existente, si es que es competente con lo que queremos lograr del combo, pero es clave realizar un mapeo de lo que ya existe y, si es posible, realizar alianzas para no competir ni no trabajar por separado, sino unirse para generar un impacto mayor. Hay otro comentario de Pablo que dice: ¿podrían abundar en el enfoque basado en problemas? Gracias, Pablo, por tu pregunta. A ver, el enfoque basado en problemas, como vimos en esta unidad, es un enfoque que ahí pudieron ver que habían unas lecturas de Harvard sobre por qué partir del problema, y el objetivo de este enfoque es más que nada poder orientar cuando a los hacedores de política pública o a los consultores o organismos internacionales que empiezan a desarrollar este combo, es pensar en hacerse una serie de preguntas para poder identificar el por qué esto es un problema, es decir, y por qué a la autoridad les competiría ahondar en este problema. Y la verdad es que creemos que es muy útil utilizar este enfoque, ya que nos permite ir afinando y poder ir detallando hacia dónde quiere ir nuestro combo. Tenemos en la unidad un par de lecturas complementarias y si quieres, Pablo, si hay interés, me puedes escribir después y te podemos enviar un par de lecturas más para complementar. Luego hay un comentario de Nadia que dice: quisiera consultar si cuando alineamos las metas ODS a los planes nacionales, en estos planes deben de estar la meta nacional con un valor cuantitativo a alcanzar, o si se considera la estrategia y líneas de acción que son más generales también. A ver, cuando nosotros realizamos el alineamiento, que es lo que se realiza en lo que tú señalas, es lo que hace el RIA, y cuando se hace el alineamiento, el mapeo de los ODS a los planes nacionales, o planes sectoriales, o planes de visión de mediano a largo plazo, la verdad es que nosotros no le asignamos un valor cuantitativo o un indicador a alcanzar. Nosotros vemos, si es que existe en el plan nacional, se considera, pero no es parte, no es parte del alineamiento en sí decidir un indicador o un objetivo cuantitativo. Sin embargo, como lo pueden ver en la unidad 2, en etapas posteriores, sí se recomienda que una vez que ya se ha hecho el mapeo entre los planes nacionales y las metas de la Agenda 2030, sí se pueden establecer ciertos indicadores. Es importante señalar que aquí hay que ser muy, en algunos casos, innovador, porque hay ciertos temas sociales, medioambientales sobre todo, que no tienen un indicador fácil, por lo que
hay que pensar en distintas fuentes de información para ser capaces de generar indicadores. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos en el RIA cuando se hace el mapeo es ver si en los planes nacionales existen indicadores y luego en etapas posteriores, si es que no hay indicadores, efectivamente se generan indicadores novedosos que permitan ir midiendo el logro de estos objetivos. Tenemos más preguntas. Fátima López señala, ¿qué recomendaciones podrían darnos para contribuir a alinear las prioridades locales, regionales y nacionales, especialmente para fomentar la colaboración y no la competencia? Gracias, Fátima, por tu pregunta. A ver, este es como, yo creo que uno de los grandes desafíos institucionales para poder ser capaces de abordar la Agenda 2030, para poder transitar hacia una visión multidimensional de los problemas y para poder adoptar un enfoque de combos. Y en ese sentido, yo creo que, a ver, una de las principales innovaciones que se han realizado en la región es, por ejemplo, generar mesas intersectoriales, generar ministerios que son transversales y instancias en que las distintas autoridades se encuentren y debatan sobre las distintas dimensiones del progreso. Por ejemplo, en Colombia el índice de pobreza multidimensional tiene un componente que es mesas de trabajo y tiene una institución que reúne a los distintos sectores que son parte del índice de pobreza multidimensional. Y aquí creo que el nombre es un comité intersectorial en que se unen autoridades tanto, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de ministerios asociados con temas de juventud, y así son capaces de reunirse y pensar en políticas que sean transversales a estos distintos temas. También, como tú señalas, es clave una articulación que también sea en los distintos niveles de administración pública. Y también para eso yo creo que es clave que por ley se establezcan mecanismos en que los distintos niveles, ya sea nivel presidencial, nivel municipal, hasta a nivel de barrio, tengan espacios en que se encuentren para poder tomar decisiones y sobre todo porque creemos que es clave que para trabajar a nivel local la experiencia de las instituciones locales es importantísima para el desarrollar políticas públicas. Luego hay un comentario de Roberto que dice, Roberto Céspedes, si se plantea un combo anticorrupción debería ser con la institución gubernamental vinculada al tema. Esto es un combo desde los mecanismos disponibles sobre los ODS seleccionados, porque no se trata de toda la corrupción, sino de aquella obstáculo central para el combo de los ODS seleccionados. Sí, efectivamente, este comentario va sobre lo que hablamos al principio, sobre que podría desarrollarse un combo sobre temas de corrupción y sí, tendría que ser con la institución que está vinculada al tema, porque si no, no seríamos capaces de limitar o de abordar correctamente el combo, ya que el tema de la corrupción es un tema muy amplio. Entonces ahí efectivamente se tendría que pensar en cuál es el desafío de desarrollo que se quiere abordar y generar paralelamente o que incluya un componente de este combo sobre cuáles son los desafíos, las barreras en tema de corrupción que se presentan localmente para poder desarrollar este combo. Así que concuerdo totalmente con lo que señala Roberto. Gracias por tu comentario. Alejandra señala si le podemos compartir los informes. Están linkeados, vinculados en la unidad 3 en el documento.
Después podemos señalar exactamente dónde está, pero ya son parte de nuestra unidad. Ana María dice, pienso que es clave revisar los planes de acción en el país de los principales donantes, como puede ser Unión Europea, CID, GIS, así como el Banco Mundial y el BID. Sí, gracias Ana María por tu comentario, y efectivamente lo verán en las próximas unidades, que en la próxima unidad, cuando elaboramos la teoría de cambio, un elemento muy importante a realizar es mapear las intervenciones existentes y los organismos, tanto internacionales como locales, que están trabajando en temas de desarrollo en la población específica que trabajaría el combo. En ese sentido es súper importante mirar este tipo de principales donantes y ver el trabajo que están realizando, porque como señalaba, acá no nos interesa competir ni trabajar en forma paralela por un mismo objetivo, si es que se da la instancia de poder generar sinergias, de poder trabajar en conjunto, siempre y cuando exista la voluntad y exista el interés, efectivamente sería una súper buena iniciativa que el combo también incluya el trabajo de distintos organismos internacionales, por lo que es clave, concuerdo contigo, revisar sus actuales planes de acción. Magdalena García señala que agradecería me incluyeran en la remisión de lecturas complementarias. Magdalena, las lecturas complementarias están en distintos momentos del documento de la unidad, por lo que si ustedes ven el documento se van a ir encontrando con distintos vínculos que te llevan a lecturas complementarias, y eso es el material que tenemos, y entre esos materiales, como señalaba anteriormente, se encuentran las lecturas que hacíamos sobre el enfoque de problemas de la Universidad de Harvard. Claro, ahí Patricia aclara que las fuentes que mencioné están de manera de links en el material de lectura de la unidad 3, así que ustedes ya tienen acceso. Tenemos un comentario de Oscar Díaz que dice, la sociedad civil es un actor clave en todo el enfoque de combos y dentro de ello el enfoque basado en problemas. En algunos de nuestros países se torna difícil encontrar la voz legítima de la sociedad a través de uno o varias organizaciones o representaciones en la sociedad civil que son actores claves. ¿Qué recomiendas al respecto de identificar estos actores? Muchas gracias, Oscar, por tu comentario. La verdad es que sí, la sociedad civil es clave. Y gracias por tu pregunta, porque la verdad es que esto es un poco lo que viene en la próxima unidad. La próxima unidad es sobre la construcción de la teoría de cambio, y donde uno de los elementos claves para construir la teoría de cambio que hemos identificado es la construcción de un diálogo inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que para la construcción del combo no basta con la opinión o los intereses de las autoridades que están vinculadas al desarrollo y a la implementación de la estrategia de combo, sino también realizar un mapeo de todos los actores que son parte de esta estrategia, considerando a la sociedad civil, considerando al sector privado y a organizaciones que están vinculadas con el problema, autoridades locales, y sobre todo el espíritu de esta construcción de diálogo es ser capaces de considerar aquellos actores que muchas veces no tienen, como tú señalas, voz, no tienen un grado de influencia o un grado de poder importante en el problema, pero sí se ven afectados diariamente por este. Entonces, parte de la construcción de la teoría de cambio es ser capaces de dialogar, ser capaces de conocer los intereses de aquellos grupos como la sociedad civil que se ven enfrentados a este problema, que son parte de este problema desde, puede ser de que le afectan su vida diaria, o organizaciones pequeñas que trabajan en este problema a nivel local,
y que efectivamente tiene mucho que decir para elaborar la teoría de cambio. Por lo mismo, se propone y se pide que se realicen instancias de diálogo, ya sean mecanismos existentes o generar nuevos mecanismos como mesas de trabajo, focus, grupo de entrevistas, para ser capaces de captar cuáles son las necesidades de los distintos grupos. Así es que en la próxima unidad daremos en esto, Oscar, pero muchas gracias por tu comentario, por poner este tema. Luego tenemos un comentario de María Larrea que señala: para poder hacer un enfoque intersectorial, en ocasiones se repiten metas bajo varios objetivos de la planificación. Si esto ocurriera, ¿cómo se puede hacer la evaluación de estas metas? Gracias. Claro, efectivamente eso pasa, que muchas veces ante uno, eso ocurre en el RIA, que ante un objetivo de planificación pueden estar vinculadas distintas metas del ODS, como también una meta específica del ODS puede estar vinculada a distintos planes nacionales. En ese sentido, yo creo que la mejor forma es generar distintos indicadores para cada meta. Es decir, creo que es lo que tú, no estoy segura si esto apunta a tu pregunta, a tu comentario, pero efectivamente si una meta específica de planeación nacional está vinculada a más de un ODS, se deben generar indicadores para poder medir o para poder monitorear el cumplimiento de estas metas en, en las dimensiones de los distintos indicadores. Es decir, se debe trabajar con más de un indicador y con más de una dimensión. Espero que esto aclare un poco tu pregunta, tu comentario. Pamela Gallo señala que, justo eso va mi comentario. Buenos días, María José y colegas. ¿Cómo se realiza en la práctica la inclusión del lado ambiental para la implementación de los 17 ODS? Los participantes consideran incluir aspectos ambientales cuando se ven temas de recursos naturales y similares. Ojalá que los colegas puedan también compartir esta experiencia en el foro. Gracias, saludos, Pamela. Muchas gracias, Pamela, por tu comentario y por traer a la mesa el tema medioambiental. Efectivamente, la inclusión del tema medioambiental suele ser siempre un gran desafío, ya que no existen tantos indicadores y muchas veces también es difícil poner este tema sobre la mesa porque, a diferencia de lo que puede ser un tema social, con los temas medioambientales no suele existir ese carácter de urgencia para destinar recursos a desarrollar un combo en esta materia. Sin embargo, como lo verán en la elaboración de la teoría de cambio, la estrategia de combo busca ser capaces de considerar esta dimensión, al igual como, por ejemplo, la dimensión de género, independiente de cuál sea la temática que se esté desarrollando el combo. Por ejemplo, si es un combo de pobreza, si es un combo de nutrición, también considerar elementos medioambientales, elementos de sostenibilidad social, para que transversalmente se tenga este tema en la mesa. Y también te comento, Pamela, que en el próximo webinar de la unidad 3 tendremos una breve presentación de un colega que está desarrollando un combo en México sobre contaminación medioambiental, que creo que va a ser un ejercicio súper interesante que conozcan, porque ahí van a entender y van a ver cómo se puede llegar a trabajar un combo medioambiental, que es un gran desafío, pero efectivamente se pueden generar distintas fuentes de datos, se puede buscar estudios de caso y se puede realizar y construir un combo en este tema. Así es que espero que el webinar de la próxima unidad te permita comprender mejor cómo consideramos la dimensión medioambiental en los combos. Elibet López comenta: quisiera que abundaran un poco en la definición del problema. ¿Cómo se distingue un problema temático de un problema sectorial? Muchas gracias por tu comentario. A ver, yo creo que aquí, tal como señalábamos,
el punto de partida con la elaboración del problema es más que las personas que están construyendo el combo de pensar y elaborar una estrategia ex ante, como lo hemos señalado en la unidad, lo que debe guiar y el principal conductor para definir el combo debe de ser los problemas y las necesidades locales de cada país. Es decir, ese es nuestro punto de partida y ese es por decir, la temática que da origen a generar un combo multisectorial y multidimensional. Por ejemplo, en el caso de Honduras, vuelvo al ejemplo anterior, nosotros no fue que decidimos, ustedes tienen que generar un combo de nutrición infantil en la zona del EMPA, sino que ellos, el gobierno, en la oficina del PNUD en Honduras, nos señalaron que existía un interés, que existían ciertos programas que se están desarrollando, pero que ellos que aún no habían resultados concretos en esta materia, que después de realizar un análisis de datos ven que existen elevados índices de malnutrición y que las autoridades quieren ser capaces de abordar este problema de manera multidimensional. Y ese es el punto de partida en que a partir de un problema que se podría señalar que es específico, que es sectorial, se le da un enfoque multisectorial y se comienzan a analizar y a estudiar cuáles son esas causas y cuáles son esas consecuencias que llevan, que contrae el tener malnutrición infantil en esta zona. Y a partir de eso van surgiendo las distintas dimensiones que son parte del problema. Nos encontramos, este es un problema de educación, de acceso a servicios básicos, y así se va generando una especie de árbol en que un problema sectorial se transforma en un problema multisectorial. Pero en la mayoría de los casos se comienza de un problema que ha sido abordado generalmente por las autoridades de una forma unisectorial, simplemente, por ejemplo, malnutrición, entregando alimentos, entregando suplementos desde el punto de vista de la salud, simplemente, y se genera una estrategia de combos en que se incluya a la familia, en que se incluya todos los aspectos que conllevan a una malnutrición y todas las consecuencias que tiene para el desarrollo de las personas. Entonces, generalmente se parte de una temática sectorial y se construye una estrategia multisectorial. Voy a leer los próximos comentarios. Casimira Guerrero señala cómo ha sido la experiencia de la alianza público-privada para apoyar que se alcance el ODS. ¿Cómo se visualizaría en este enfoque de combo, sobre todo en el aspecto de financiamiento y que contribuya a la transparencia de los recursos, el monitoreo y seguimiento? Una veeduría social por el tema recurrente de corrupción. ¿Tiene experiencia exitosa en Latinoamérica? Muchas gracias, Casimira, por tu comentario y pregunta. A ver, sí hay experiencia en que el sector privado, en que empresas han participado y han, claro, por medio de financiamiento, han, ¿cómo se llama?, colaborado en intervenciones específicas, en temas, por ejemplo, también de nutrición infantil, en temas de infancia, que han, por ejemplo, desarrollado distintos programas junto con UNICEF sobre temáticas específicas. Ahora, en temas específicos de desarrollo de combo, hasta el momento no hemos tenido ninguna experiencia que esté sobre la marcha en que el sector privado esté participando activamente. Pero, como lo verán en la próxima unidad, hacemos énfasis, cuando se hace el mapeo de los actores, que es clave considerar al sector privado, es clave considerar distintas empresas, distintas organizaciones privadas que estén actualmente trabajando en el problema o que se identifique potenciales ayudas por parte de ellos, porque creemos que el sector privado tiene un rol fundamental y que puede ser un gran aliado, sobre todo por lo que tú señalas, en temas de financiamiento
a ayudar en este combo. Así que como lo verán en la próxima unidad, es un gran tema que muchas veces se deja de lado, no se considera, no se analiza con el detalle que se debería analizar, pero el sector privado puede ser un gran aliado para desarrollar una estrategia de combos. Tenemos más preguntas. Estoy subiendo para no perderme ni una pregunta. José Conde señala, buenos días. A los fines de establecer el diálogo, identificación del problema público una vez revisado y realizado el RIA, con el Plan de Desarrollo de la Nación y los planes subnacionales correspondientes. Si la construcción de la matriz de objetivos y meta no se corresponden a los problemas identificados con la sociedad civil o grupos excluidos la voz y la gobernabilidad, ¿cómo podemos incorporar dicha demanda en los combos si el mismo no se encuentra implícito en los documentos de desarrollo país? Por otra parte, ¿cómo debe realizarse la alineación y el análisis multidimensional? Gracias. Muchas gracias, José, por tu comentario. La verdad es que sí, a ver, acá hay que separar dos cosas. Por un lado, el RIA, la herramienta RIA, difiere la herramienta de combos, que la herramienta de RIA lo que hace es realizar un mapeo de lo que ya existe, de los actuales planes del gobierno, y eso vincularlo, como tú bien señalas, a la Agenda 2030. Sin embargo, el objetivo del RIA no es generar, como lo hace el combo, una estrategia, un plan de acción, una hoja de trabajo, distintas intervenciones, como lo realiza la estrategia de combos, que es un plan de acción específico para desarrollar distintas intervenciones. El RIA es un gran ejercicio muy poderoso que nos permite comprender cuál es el actual nivel de alineamiento de la agenda nacional con la Agenda 2030. Sin embargo, ¿cómo se integra, como tú dices? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se realiza un RIA y se identifica que efectivamente hay temas pendientes, hay dimensiones que no son parte de la estrategia nacional? Es ahí donde, si existe voluntad política, si existe interés por parte del gobierno, recursos y el equipo de trabajo necesario, es ahí donde a partir de un RIA puede surgir una estrategia de combo. Es decir, a partir de los insumos que nos entregan el RIA, ser capaz de decir, esto es lo que está faltando, estas son las dimensiones ausentes, y es, estos problemas que creemos que la sociedad civil presenta y no están abarcados, deberían ser abarcados en una estrategia combo. Entonces, es así como el orden lógico de cómo se abordaría el hecho que no encontremos en el RIA ciertos elementos, pero también es importante considerar que depende del contexto en que se utilicen estas herramientas, porque puede ocurrir que un país tenga intención de solo realizar un RIA y no existe interés en realizar una estrategia combo, o puede ocurrir al contrario, que se realice una misión específica de combos y en el marco de una misión de combos se decida realizar un RIA y se encuentren que hay ciertos temas que no son abordados y eso sea un insumo para elaborar el combo. Por lo tanto, depende mucho del caso a caso en que se enmarque el uso de estas estrategias. Otra pregunta de Iliana Ajuria. Hola a todos, tengo una pregunta. ¿Hay alguna experiencia previa o mecanismo para incluir al sector privado? Esto está muy en línea con lo que comentaba recién. En temas de combo específicos no tenemos experiencia de alguna alianza específica que se haya generado privado, pero sí existen en la región distintas experiencias de organismos internacionales que sí trabajan en intervenciones específicas con el sector privado. Así es que si existe interés, por favor después recuérdenme por el foro, pero podemos compartirles ciertos materiales, ciertas lecturas sobre experiencia y mecanismos para incluir el sector privado en el desarrollo de intervenciones
en localidades específicas. Y como señalábamos anteriormente, esto puede ser muy importante para poder conseguir financiamiento, puede ser una gran fuente de financiamiento contar con el sector privado como aliados. Paola Borges comenta, a veces el trabajar con la multidimensionalidad se dispersa el análisis del problema, por eso es importante la priorización y hacer un buen árbol de problemas. Sí, efectivamente, o sea, acá tenemos, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de multidimensionalidad y de abarcar múltiples dimensiones, porque acá no queremos perder el acotar un problema, es decir, como uno de los grandes principios, por decir así, de la estrategia de combos es plantear un problema de desarrollo específico y a partir de ese problema específico identificar las distintas dimensiones que son parte de este problema. Pero no queremos que esto se transforme en que queremos abarcar todo, que queremos hacer de todo y que se escape un poco de la mano el fin final de la estrategia de combo. En ese sentido, hay que ser súper cuidadosos que en la estrategia de combo, por definición, tiene que ser una estrategia acotada, pero que abarque múltiples dimensiones. Entonces, claro, como tú efectivamente señalas, Paola, tiene que ser un balance entre la multidimensionalidad y para esto es clave, como lo veremos en la próxima unidad, el que la teoría de cambio esté muy claramente definida, cuáles son los objetivos, cuáles son aquellas intervenciones, cuáles son los objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, el impacto esperado, para que esto no se transforme en un árbol gigante de problemas que cueste acotar. Oscar Díaz dice muchas gracias, tu respuesta ha sido muy clara, gracias a ti Oscar por tu participación. Alejandra Cruz señala, el link web correspondiente a la tarea 3, definición del problema no abre directamente desde el link, está abierto ya para iniciar actividades. Gracias Alejandra por este comentario. Si alguien del curso nos pudiera ayudar, creo que debería de estar ya abierto, lo que entiendo es que ya, no estoy segura, eso sí, te podemos comentar al final del webinar, pero creo que ya debería estar abierto para poder empezar a realizar la tarea. Tirso, ahí, Iván. Pensé que iban a hacer una intervención, pero pues el tema de María José. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre el proceso de la entrega de la tarea. Entonces te pido aquí unos segundos, ¿vale? Muchas gracias. Hola a todos, buenos días. Bueno, veo que hay algunas confusiones con la tarea. Como ustedes pueden ver en las instrucciones, ustedes tienen que desplazarse hasta la parte inferior de la página donde aparecen unas pestañas y en una de las pestañas está el texto añadir entrada. Cuando ustedes le dan clic allí, se despliegan todas las indicaciones o las preguntas junto con los cajones donde tienen que responder cada una de esas indicaciones. Entonces, en este momento pues ya está abierta, la pueden revisar. Igual recuerden que pues si tienen alguna dificultad, pues vamos a estar atentos. ¿Listo? Eso era todo, María José. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Creo que ahí ya queda todo claro sobre la tarea. Y si tienen otro tipo de duda sobre la tarea, por favor, escríbenla o coméntenla por este medio o por el foro. Voy a seguir con las preguntas. Estábamos en Tirso, que dice, buen día a todos y a todas. En el magistral se habló de la importancia de que los países identifiquen cuáles dimensiones múltiples se pueden trabajar. Vinculación horizontal, vertical y ciclo de vida. ¿Se podría poner un ejemplo práctico de este tipo de vinculación? Gracias, Tirso, por tu comentario.
sí, efectivamente, o sea, en el webinar pasado hablamos que, a ver, un aspecto muy importante en la construcción del enfoque de combos es a considerar la institucionalidad, es decir, eh, adoptar un enfoque de combos presenta un desafío importante como lo hemos hablado también en otras preguntas y comentarios que han surgido en este webinar, es el desafío de que las autoridades transiten hacia un enfoque que, que vaya más allá de trabajar por brechas, sino que sea capaz de abordar los problemas en más de una dimensión y en más de un sector. Entonces lo que tú señalas es que lo que nosotros señalamos en el webinar anterior era que para esto era clave una articulación horizontal. Horizontal se refiere a que organismos del sector público de un mismo nivel sean capaces de dialogar y que tengan encuentros y tengan momentos en que se trabajen en conjunto. Por ejemplo, organismos locales sean capaces de estar alineados y que organismos que trabajan distintas temáticas, por ejemplo, organismos en temas de salud, en temas de educación, que sí exista un diálogo y que sí exista un grado de alineación en las políticas de cada uno. El tema vertical tiene que ver con organismos de distintos niveles de la administración pública, es decir, que un organismo que trabaja a nivel de municipio sea capaz de también trabajar en conjunto con un organismo municipal y a su vez estos organismos trabajen con un organismo a nivel nacional. Y por último, el ciclo de vida se refiere a que parte de este enfoque de multidimensionalidad y de intersectorialidad es ser capaces de abordar todo el ciclo de vida de las personas, es decir, las personas presentan distintas necesidades según las etapas de la vida en que se encuentran y en ese sentido, cuando se analiza un problema, vuelvo por ejemplo al caso de nutrición infantil, que en ese caso estaríamos hablando específicamente de una edad de las personas, pero sin embargo también es clave considerar cuál es el efecto de este problema en el ciclo de vida, es decir, qué efectos negativos va a traer en la educación, va a traer en después en la búsqueda de trabajo y así sucesivamente. Ese tipo de, ojalá que con este ejemplo y caso haya quedado más claro. Si tienes, Tirso, interés en mayor información sobre esto, en el informe de desarrollo humano en informe de desarrollo humano 2016 del América Latina y el Caribe, hay un capítulo especial dedicado a una nueva arquitectura política pública que se necesita. Si no lo encuentras fácil, escríbeme y yo te puedo enviar el link. Pero el link, creo que el vínculo también está en esta unidad. Laura también tenía la misma duda de la tarea, que espero que se haya clarificado. Después tenemos un comentario de Saskia Lugo, que también, claro, que también tenía la misma duda en la línea de la pregunta de Tirso, que le acabo de responder. Pamela Gallo dice gracias. Invito a los colegas a discutir la parte ambiental en el foro. Sería súper que se generara un debate en torno a ese tema y cómo ustedes consideran de mejor forma incluir en los temas medioambientales. Después tenemos un comentario de hay algunos comentarios sobre la tarea que ya fue solucionado. Ana Carolina señala, los problemas generalmente tocan todas las dimensiones del desarrollo sostenible, económica, ambiental y social, y sus soluciones para que sean sostenibles deberían contemplar no solo el corto plazo, sino el mediano y hasta el largo plazo.
Me parece que la belleza de la metodología de combos precisamente, disculpen que se me corrió ya que siguen entrando comentarios, es precisamente esta mirada holística y a distintos plazos. Sí, efectivamente, gracias Ana Carolina por tu comentario. Creemos que, claro, que el aporte de la metodología de combos es, dado que los problemas tocan todas las dimensiones, es ser capaces de tener esta visión que va más allá de solucionar una brecha específica y también que generar una estrategia que no sea cortoplacista. Acá, como verán ustedes en la próxima unidad, la construcción de la teoría de cambio, no queremos pensar en una intervención específica que soluciona el problema, que pone un parche al problema, sino que pensar en el ciclo de vida de las personas, en las múltiples consecuencias que puede traer este problema, y así elaborar una estrategia que tenga una visión más de mediano o largo plazo, pero siempre y cuando, siempre manteniendo, como decía, que sea acotada, que sea realista y que esté asociada a intervenciones específicas. Laura señala, exacto Patricia. Ah, claro, acá seguimos discutiendo sobre ¿cómo se llama? La tarea 3 que ya fue aclarado. Luego tenemos un comentario. Laura y Guillermina agradecen sobre la aclaración de la tarea. Elga dice, tengo una inquietud con relación al ejercicio. Cuando dice de identificar y describir 3 actores estratégicos, grupos de interés de la estrategia de combos. Frente a un problema de grandes dimensiones, los actores estratégicos y los grupos de interés pueden ser muchos y elegir 3 no es tan fácil. Algunos ya están trabajando en el abordaje del problema, sin embargo hay muchos actores que no se toman, discúlpenme que se me corrió la pregunta, muchos actores que no se toman en consideración a nivel de diseño de políticas públicas. A veces los mismos destinatarios de las políticas que sería necesario consultar e involucrar de forma participativa. A los fines del ejercicio hay que considerar los principales actores claves que por su institucionalidad ya tienen más fuerza para intervenir en el problema, considerar también los actores que generalmente están invisibilizados o considerar los actores que pueden contribuir a priorizar la temática de la agenda pública. Muchas gracias a Elga por tu comentario. La verdad es que sí, lo que señala es correcto. O sea, acá nos vamos a encontrar ante un problema con diferentes tipos de actores. Aquellos que son los más comunes, por decirlo así, los que más tienen poder e influencia o los que ya se encuentran trabajando, pero también, como hemos visto en la unidad, existen actores más bien invisibles que son un poco novedosos de incorporar, pero sí son claves. En este sentido, la tarea, para fines de la tarea, cualquier tipo de actor que ustedes identifiquen, ya sea pensando desde aquellos que son más importantes porque tienen mayor poder o pensando en aquellos que ustedes consideran muy relevantes porque son más invisibles, va a ser considerado como correcto. Es decir, simplemente queremos que sean capaces de identificar 3 actores importantes, pero como bien señalan, no vamos a evaluar mejor o peor si es que estos son que son más invisibles o tienen mayor nivel de poder e influencia que otros. Lo que sí sería bueno es que sea explicado esto brevemente, es decir, por ejemplo, sociedad civil creo que es clave ya que es un actor muy invisible, o no tengo idea, por ejemplo, autoridades locales, ya que ellos tienen un gran poder o trabajan en el problema, hacer una pequeña aclaración del nivel que tienen de influencia, pero sin embargo, no en la evaluación, cualquier tipo de actor que tenga, que esté involucrado en la estrategia de combo va a ser considerado como correcto. Mildred Samboy señala, saludos, ¿cómo entienden podemos reforzar de manera más activa la participación de la academia en la línea de construcción de combos? Sacar la investigación y proceso de líneas que pueden generar mayor incidencia.
Muchas gracias, Mildred, por tu comentario. La academia también es un elemento clave en la parte de la construcción de la teoría de cambio. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima unidad, en donde parte de la construcción de la teoría de cambio busca hacer un análisis cuantitativo y en el análisis cuantitativo es importante considerar una revisión literaria, una revisión sobre lo que se está realizando actualmente, sobre estudios de caso, sobre qué experiencia de otros países, y en esta etapa es clave la literatura existente. Y ahí creemos que la academia tiene un rol muy importante, ya que para construir la teoría de cambio es importante informarse, es importante comprender el problema desde un punto de vista académico, de sus causas, consecuencias, de experiencia en países de la región, ojalá, y es ahí donde entra un rol fundamental de la academia. Así es que la próxima unidad ahondaremos con esa inquietud que planteas. Voy a responder solo un par de preguntas, ya que estamos ya en los últimos minutos de nuestro webinar. Tenemos un comentario, buscando cuál quede. José agradece que le quedó claro. Qué bueno, José. Qué bueno, Marcos. Tenemos de Shorthan Estrada un comentario. Buenos días, María José. Respecto a la horizontalidad, no es sencillo lograr que varios actores del mismo nivel se sientan a trabajar juntos en pro de lograr resolver una temática. Las instituciones públicas son reacias a trabajar coordinadamente. La pregunta sería cómo lograr esto considerando que cada institución tiene intereses propios. Gracias. Muchas gracias, Shorthan, por tu comentario. Efectivamente, sí, es uno de los grandes desafíos, como ya lo hemos planteado, lograr que las autoridades tengan el interés de trabajar en común y de generar estas instancias multisectoriales. Porque como tú bien señalas, actualmente los objetivos de cada institución no tienen un componente muchas veces multisectorial. ¿Y cómo creemos cómo se podría lograr? Bueno, es un proceso largo que requiere un cambio en el comportamiento, en la forma de ver cómo se abordan los problemas de desarrollo, pero una buena estrategia de punto de partida puede ser generar por parte del gobierno central, generar nuevas instituciones o cambios en la institucionalidad que permitan y que obliguen a que los objetivos sean de forma conjunta. Esto quiere decir que las instituciones que actualmente tienen sus propios objetivos, sus propias metas, que existan mecanismos definidos por ley que hagan que esas instituciones también tengan la obligación de trabajar de manera multisectorial. Como por ejemplo les señalaba antes en el caso Colombia, existen comités, existen instituciones que son transversales a distintas temáticas sociales y que tienen por mandato generar productos y generar planes de trabajo con distintas instituciones pertenecientes a sector específico. Entonces yo creo que el primer paso sería por parte del gobierno generar nuevos lineamientos y nuevas, por decir, definiciones de las metas y objetivos que tienen estas instituciones locales, de manera que se construya una nueva institucionalidad que tenga este foco multisectorial. Tirso agradece, gracias Tirso. Mildred señala, y es la última pregunta que vamos a leer para ya comenzar a finalizar.
esa pregunta de Elga es muy importante, tomando en cuenta que las prioridades y enfoques que traen esos grupos que generalmente están invisibilizados vienen con preocupaciones y necesidades que a veces pueden estar impactando muchos grupos más y que pueden aportar grandemente para a qué tan estratégico puede ser la construcción de esos combos. Sí, efectivamente, lo que decía Elga. Acá, como hemos señalado, parte de cuando hablamos de los actores estratégicos, muchas veces uno se tiende a pensar como en actores que son aquellos que tienen un mayor grado de influencia, de poder y que están más, actualmente más vinculados al problema. Sin embargo, esos actores son claves, pero no son suficientes. La estrategia Combo llama y busca visibilizar a aquellos grupos que actualmente no tienen un nivel de poder, no tienen un nivel de influencia, pero sí son clave en la elaboración de combos. Por lo tanto, es importante considerarlos en el mapeo estratégico de los actores. Elga dice, esto de la parte normativa es súper importante para que haya un compromiso de Estado, no de gobierno. Sí, efectivamente, Elga, es clave que el compromiso venga de un nivel ya de Estado y no puramente gubernamental. Sí, y ahí Casimira también comenta que no es una visión de Estado, sino es una visión de Estado, no de un gobierno de turno, y la idea es que este tipo de visión multisectorial trascienda al gobierno de turno y que quede institucionalizado para que haya un seguimiento y haya una continuación de los planes. Así es que con esto terminamos nuestro webinar. La verdad es que estuvo súper interesante todos sus comentarios, inquietudes, preguntas. La verdad es que como nosotros lo hemos estado señalando reiterativamente, el objetivo de este curso es que sea un proceso iterativo de aprendizaje entre todos. Acá no hay nada que está 100% definido y esta herramienta se está continuamente alimentando de comentarios, de sugerencias, de experiencias, ya que creemos que lo más importante es ver cómo estos temas van funcionando en la práctica, qué elementos son claves, por ejemplo, lo que surgió hoy día sobre temas de corrupción, de institucionalidad, que son temas muy importantes y que también deben ser parte de la estrategia Combo. Por lo tanto, para nosotros es súper enriquecedor y muy importante para el curso las experiencias de usted, sus comentarios y sus inquietudes de cómo funciona esta herramienta en la práctica. Así que le agradecemos mucho la participación activa. Quedamos muy atentos a las dudas que tengan. Como siempre, si hay comentarios, sugerencias, cualquier tipo de inquietud, lo pueden plantear en el foro de la unidad. Y esperamos que sigan disfrutando del curso, aprendiendo y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias al equipo de la Escuela Virtual por montar todo hoy día y por su continuo trabajo para que este curso resulte. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden, el día martes iniciamos nuestra sesión de la unidad 4 del webinar magistral. Los esperamos. Muchas gracias y feliz fin de semana.